Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en una filosofía de negocio que la verdad revolucionó el comercio electrónico, poniendo el bienestar de los empleados en el centro de todo. Vamos a sumergirnos en la historia de Zappos y de su fundador Tony Hsieh para descubrir cómo es posible que la felicidad se convierta en el activo más rentable de una empresa. Suena un poco radical, ¿a que sí? La felicidad como motor de beneficios, pero fíjense, es que esta pregunta fue la que llevó a Zappos de ser una startup casi en la ruina a convertirse en una empresa de $1.000 millones. Así que venga, vamos a ver cómo una idea tan aparentemente simple pudo cambiar las reglas del juego por completo. Y aquí tenemos la revelación de Tony Hsieh. Ojo, que esta no es una cita cualquiera, ¿eh? Es el corazón de toda esta historia. Y lo curioso es que llega a esta conclusión no desde la necesidad, sino todo lo contrario. Después de vender su primera empresa a Microsoft por un dineral. Es la típica paradoja del éxito, ¿no? Lo tienes todo y de repente te das cuenta de que te falta lo más importante. Y eso es lo que le empuja a buscar algo más. Bueno, pues aquí arranca la cosa. Es que para entender Zappos, primero hay que entender ese éxito que casi acaba con su fundador. Estamos hablando de un joven prodigio que lo consigue todo, todo lo que se supone que es el triunfo, para luego darse cuenta de que no sentía absolutamente nada, un vacío total. Es que la trayectoria fue meteórica. Imagínense, con solo 24 años, Tony ya era multimillonario. Pero claro, la venta a Microsoft no fue el y vivieron felices para siempre. Fue más bien el principio de un vacío enorme. El trabajo en una gran corporación como Oracle le horrorizaba. Le aburría tantísimo que llegó a tener pánico de ir a la oficina por las mañanas. $265 millones. O sea, una cifra que, en teoría, te tendría que comprar la felicidad para el resto de tu vida. Pero para Tony, lo único que demostró fue que la felicidad no se puede comprar. Le dio libertad, eso sí, pero un propósito, nada de nada. A ver, por un lado teníamos el mundo corporativo. Esa rutina, ese trabajo que casi no le pedía nada y donde a nadie parecía importarle si estaba o no. Y por otro lado, lo que él de verdad quería, crear, conectar con gente, ser dueño de su propio camino. Al final, no era una cuestión de dinero, era una cuestión de no morirse de aburrimiento. Y por eso lo dejó todo. Y claro, al dejarlo todo, se embarca en su siguiente gran aventura. Y aquí es donde nace Zappos, a partir de una idea que, para la mayoría de la gente en ese momento, sonaba a chiste. Vamos, una receta para el fracaso total. Hoy nos cuesta imaginarlo, pero es que en 1999, eso de que la gente comprara zapatos por internet sin probárselos sonaba absurdo. El propio Tony lo pensó al principio. Parecía un negocio condenado al fracaso. Pero, ojo al dato, una estadística lo cambió todo. Se dio cuenta de que un 5% del mercado de calzado, que eran unos $2.000 millones, ya se vendía por catálogo. Y ahí dijo, espera, aquí hay una oportunidad. Y aquí es cuando la cosa se pone seria. Es una reinvención casi a la fuerza. El rechazo de Sequoia Capital, que es una de las firmas de inversión más potentes del mundo, fue un palo tremendo. Casi se va todo al traste. Pero esto obligó a Tony a jugársela. Pero a jugársela de verdad. Tuvo que vender sus propiedades para meter dinero en la empresa. Y ahí vino el punto clave. Se dio cuenta de que para dar un servicio al cliente que fuera increíble, necesitaban controlar el producto. Se acabó eso de depender de otros. Desde ese momento, Zappos dejó de ser una empresa de zapatos. Se convirtió en una empresa de servicio, que casualmente vendía zapatos. El cambio es brutal. Claro, y este cambio de chip nos lleva directos al meollo de la cuestión, a la fórmula de Zappos. Se dieron cuenta de que su mayor ventaja, lo que les hacía diferentes, no eran los precios ni la logística, sino algo que nadie, absolutamente nadie, podía copiarles. La idea era, en el fondo, muy simple, pero a la vez muy potente. A ver, cualquiera podía vender los mismos zapatos, cualquiera podía ofrecer envíos gratis o tener una web chula, pero lo que nadie podía copiar era la energía, la pasión, la entrega de su gente. La cultura no era un extra, no era algo que se añadía al negocio, no, la cultura era el negocio, era la base sobre la que se construía absolutamente todo. Y para que la cultura no se quedara en una palabra bonita en la pared de la oficina, la definieron con 10 valores clave. Y no eran los típicos eslóganes vacíos de empresa, ¿eh? Eran la guía real para contratar, para despedir, para tomar cada decisión del día a día. Desde entregar un wow, que es básicamente dejar al cliente con la boca abierta, hasta crear diversión y un poco de rareza, que era como dar permiso a la gente para que fueran ellos mismos sin filtros. Y fíjense hasta qué punto iban en serio con esto de la cultura, que crearon lo que llamaron la oferta. ¿En qué consistía? Pues después de la formación inicial, a los nuevos empleados se les ofrecía $2.000 por irse de la empresa. Suena a locura, ¿verdad? Pero ¿por qué hacían algo así?
Pues para asegurarse de que la gente que se quedaba no estaba ahí solo por la pasta. Querían gente comprometida de verdad con la visión de la empresa, no mercenarios. Es un filtro de cultura brutal, súper efectivo. Y con todo esto, llegamos a la evolución final de la idea. Porque el servicio al cliente y esa cultura tan fuerte no eran el objetivo final. No, eran el camino, el medio para llegar a un propósito mucho más grande, mucho más universal. Tony Hsieh, basándose en la ciencia de la psicología positiva, desarrolló este marco. Y llegó a la conclusión de que estos 4 elementos eran clave para una felicidad que dure de verdad. Y lo mejor fue que se dio cuenta de que podía aplicar esto no solo a su vida, sino a la empresa. Darle a la gente control sobre su trabajo, que sientan que progresan, construir relaciones de verdad y, sobre todo, unir a todo el mundo bajo un propósito más grande. A ver, esta idea se puede ver en 3 niveles. Por un lado está el placer, ¿no? Ese subidón del momento, pero dura poco. Luego está la pasión, eso de estar en la zona, cuando estás tan metido en algo que el tiempo vuela. Eso dura más. Pero la forma más alta, más duradera de felicidad es el propósito. Esa sensación de que formas parte de algo más grande que una misma persona. Y la estrategia de Zappos fue precisamente esa, construir una empresa sobre el propósito que luego, por sí solo, genera pasión y, claro, también momentos de placer. Y bueno, para quien todavía dude, aquí está la prueba del algodón. 1.200 millones de dólares. Eso es lo que pagó Amazon por Zappos en 2009. Pero lo más increíble no es la cifra, sino cómo se hizo la compra. Amazon aceptó con la condición de que Zappos mantuviera su cultura intacta y siguiera funcionando de forma independiente. O sea, reconocieron que el verdadero valor no estaba solo en las ventas, sino en la cultura que había detrás, que era la que lo generaba todo. Y terminamos con esto, con la pregunta que el propio Tony Hsieh se hacía. Al final, no se trata solo de montar un negocio. Se trata de pensar en cómo cada cosa que hacemos, cada decisión, cada interacción, cómo contribuye a la felicidad general del mundo. Es una pregunta que va mucho más allá del dinero y que nos obliga a pensar en nuestro propio propósito.